A pesar de toda la publicidad que nos rodea, es bien interesante notar algo. La mayor parte de las veces que usted y yo compramos cosas nuevas o buscamos un lugar nuevo donde comer, frecuentamos un nuevo lugar, lo hacemos porque una persona conocida nos lo recomendó. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Alguien va a un restaurante y nos dice, tienes que ir porque la comida es deliciosa. Otra persona va a una tienda y nos llama para decir, tienes que venir a esta tienda porque la ropa es buenísima y los precios son excelentes. Y aún otra persona nos dice, mi hija fue a esa universidad y la recomienda hacia todas las personas. Por lo tanto, en el mundo del mercadeo, esto se conoce como word of mouth, o sea, mercadeo de boca a boca o por boca de otras personas. Aún así, el mundo cibernético está transformando todas nuestras relaciones y encontramos distintas formas de este mercadeo. Por ejemplo, cada vez que usted le da like o me gusta a algo en el internet, se lo está recomendando a aquellas personas que son sus amistades o conexiones en esa red social. También cuando usted deja un comentario positivo o una calificación, o para decirlo en inglés un rating, a una página que usted visita, a un podcast que usted está escuchando, del mismo modo lo está recomendando. Y no podemos olvidar que hay páginas en el internet que están dedicadas a calificar restaurantes, hoteles, líneas aéreas, entre otros servicios. Y muchos de nosotros, antes de frecuentar un lugar, vamos a estas páginas para ver si el servicio es bueno o no. Por lo tanto, a pesar de todos los anuncios con los cuales nos bombardean, y mire que hay muchos anuncios que uno encuentra en las redes sociales, todavía las recomendaciones personales tienen mucho más peso que la publicidad masiva. Y esto nos lleva a considerar una pregunta crucial para el futuro de la iglesia. Y es, ¿por qué no recomendamos la fe con el mismo entusiasmo con el cual recomendamos una pizzería o una tienda de ropa? Y por favor, no seamos inocentes, no nos engañemos a nosotros mismos. Es innegable que es mucho más fácil decirle a un familiar nuestro, este restaurante es bueno, que invitarle a venir a la iglesia. Del mismo modo, es innegable que es mucho más fácil decirle a una persona que trabaja con nosotros que lea tal libro a que venga a la iglesia o que participe de un retiro matrimonial organizado por nuestra denominación. ¿Y a qué se debe esta discrepancia, este desfase, esta diferencia? Son muchas las razones posibles. Quizá es que nos hemos acostumbrado a ver la fe como algo personal y privado. Y como eso es algo privado, pues no nos metemos en eso y nos cohibimos a la hora de compartirlo con otras personas. Además, no queremos que en este ambiente nos digan que somos fanáticos religiosos o que nos acusen de fundamentalistas y nos digan que estamos hostigando a los demás. Pero quizá la respuesta sea más sencilla. Es que no hemos hecho el hábito de compartir nuestra fe. No hemos hecho el hábito de compartir nuestra fe de manera simple, sencilla, natural, con todas aquellas personas que nos rodean. Porque, entienda esto bien, compartir la fe es un hábito. Compartir la fe es un hábito. Es un hábito como cepillarse los dientes o ponerse el cinturón de seguridad cuando usted sube a su vehículo de motor. Es un hábito como revisar nuestras notificaciones en nuestro teléfono móvil para ver quién nos mandó un mensaje de texto o quién nos escribió por medio de las redes sociales. Compartir la fe es un hábito y es un buen hábito. Un hábito que debemos cultivar, que debemos aprender. En su expresión más sencilla, compartir nuestra fe es relativamente fácil. Lo único que debemos hacer es contarle a los demás cuál ha sido nuestra experiencia. Y como nuestra experiencia es personal, pues ¿quién nos la va a cuestionar? Nadie puede decirle a usted, no, usted eso nunca lo ha experimentado. Por lo tanto, si usted le dice a un compañero de trabajo
que usted ha comenzado a cultivar una amistad con Dios, esa persona quizá le pueda mirar mal, pero esa persona no puede decirle, no, eso es mentira, tú nunca has tenido una relación con Dios. Del mismo modo, si usted le dice a esa misma persona que la cercanía con Dios ha sido una bendición a su vida, esa persona, ¿cómo va a cuestionar lo que usted le está diciendo? Por lo tanto, es importante que nuestras palabras sean un reflejo sincero de nuestra experiencia cristiana. Usted no necesita usar lenguaje religioso rebuscado y mucho menos lenguaje teológico. Usted no necesita saberse docenas y docenas de textos bíblicos de memoria, cosa que es muy bueno, pero no es necesario que usted sepa que esta palabra griega o hebrea está en este texto bíblico. Usted no necesita hablar con elocuencia, ser un gran orador que impresione a la audiencia. El primer paso necesario para compartir la fe es tener una experiencia que compartir. Usted no puede dar lo que no tiene. Por lo tanto, si usted no ha tenido una experiencia de fe, usted no la puede compartir. Pero si sí la ha tenido y tiene una experiencia genuina, ahora sí puede decirle a la gente, ven y ve, ven y ve. Para que la persona experimente lo que nosotros hemos experimentado. Mire, esa frase viene de Juan capítulo 1, versículo 46. Cuando hablo de Juan es el Evangelio según San Juan, uno de los libros del Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 46. Ahí, en su expresión más sencilla, se comparte la fe, diciéndole a la gente, ven y ve a Jesús, ven y escucha a Jesús, ve lo que Dios está haciendo en mi vida, en mi familia, en mi iglesia. La Biblia contiene centenares de historias donde personas de fe comparten sus experiencias de fe. Y hoy yo deseo compartir con ustedes una de esas muchas experiencias. Y le advierto que va a ser una de las experiencias más interesantes y difíciles. Porque es la experiencia donde el Cristo resucitado mismo se le presenta a un creyente fiel y le pide que vaya a compartir el Evangelio con alguien que había sido un enemigo y que odiaba al pueblo de Dios. La historia a la cual me refiero se encuentra en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde un hombre llamado Saulo de Tarso se dirigía a la ciudad de Damasco. ¿Para qué? Para perseguir, encarcelar y aún si posible asesinar al liderazgo del movimiento cristiano. Los primeros 2 versículos de ese capítulo dicen de la siguiente manera. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que, en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Saulo ya había creado mala fama por sus actividades en contra de la comunidad cristiana, particularmente porque había orquestado el asesinato de un líder de la segunda generación llamado Esteban, el primer líder cristiano que murió asesinado por su fe. Saulo perseguía a la iglesia porque estaba convencida de que era un movimiento herético, que predicaban una falsa doctrina y que lo único que hacían era daño al verdadero pueblo de Dios. Y por eso Saulo nunca se imagina la experiencia que va a tener. Dice la Biblia, pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra. Mientras oía una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando de temor dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos, ya no podía ver. Así que de la mano lo llevaron a Damasco y allí estuvo 3 días sin poder ver y tampoco comió ni bebió nada. Noten que Saulo sabe que está teniendo una experiencia espiritual, pero no sabe quién le habla. Como él era un rabino, una persona que conocía las escrituras hebreas, probablemente pensó que le estaba hablando un ángel. Lo último que imaginó era que le estaba hablando Jesús, a quien él consideraba un falso profeta. Ahora, consideremos por un momento la situación de Saulo.
Este líder judío había dedicado su vida a una cruzada en contra de la iglesia, una cruzada que probó ser una mentira. Y en un segundo, Saulo comprende que él no es un héroe, sino un asesino, que él no estaba del lado de la verdad, sino de la mentira, que estaba equivocado. Y es en ese momento donde entra en escena la persona que les presento como personaje central de mi sermón, Ananías, un líder cristiano de la segunda generación, que también tiene una experiencia espiritual. El Cristo resucitado lo llama y lo comisiona, como dicen los versículos 10 al 12 del capítulo 9. En Damasco había un discípulo llamado Ananías que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido: aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada derecha. Allí, en la casa de Judas, busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. La orden de Jesús deja frío a Ananías. El entusiasmo que él tenía cuando dijo: aquí me tienes, Señor, se fuma. Se fuma cuando él comprende que la voz celestial le está pidiendo que vaya a compartir la fe con un enemigo de la cruz. Y por eso Ananías se atreve a objetar el llamado de Jesús. Escuchen: pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprender a todos los que invocan tu nombre. Jesucristo entonces le responde con una de las palabras más duras pero más hermosas que hay en todas las Sagradas Escrituras. Y el Señor le dijo: ve allá, porque Él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Las palabras de Jesús animan a Ananías, quien entonces va a cumplir su misión. Dice la Biblia: Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas y éste recibió la vista. Luego que se levantó fue bautizado y después de comer recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. ¡Qué palabras más hermosas! Hermano Saulo. Solo la fe puede hacer eso. Hermano Saulo. Solo la fe en el Dios que se ha revelado a nosotros por medio de Jesucristo puede convertir al perseguidor de la cruz en discípulo de Jesucristo, al asesino en hermano, a Saulo de Tarso en el apóstol Pablo. Y todo esto porque hubo un hombre valiente que fue a compartir su fe, que venció su miedo para decirle hermano a aquel que estaba asolando a la iglesia. Y todo esto nos enseña una gran lección. Para crecer espiritualmente es necesario compartir nuestra fe, compartir la fe de Jesucristo, decirle a otras personas lo que Dios ha hecho con nosotros, sobre todo con personas que necesitan de Dios. En ese momento donde necesitan de Dios, ahí es que tenemos que ir y compartirles la palabra. Aún a aquellas personas que nos han hecho daño, aún aquellas personas que nos han herido, a esas personas tenemos que ir, contarle nuestras historias, hablarle con amor y decirle ven y ve. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos
Es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.